que esa lista unida fue un acierto, ¿no? Digamos, no es lo mismo si el gobierno, la derrota que tuvo el 7 de septiembre, que si hubiera estado fragmentado el voto. Y el 26 de octubre, esa lista unida que es Fuerza Patria, tenemos la posibilidad de derrotar al gobierno. Nosotros necesitamos no solamente más diputados. En Capital, por ejemplo, ganamos 3 diputados, queremos tener por lo menos 4. En la provincia de Buenos Aires ganamos 15, podemos tener más. Pero lo que necesitamos es derrotar electoralmente al gobierno. Y para eso necesitamos concentrar el voto en Fuerza Patria. Concentrar el voto en Fuerza Patria para garantizar una derrota del gobierno, para realmente poner un freno. Eso que dice Itay, mira, yo soy de provincia de Buenos Aires, no soy de capital. Pero es particularmente importante y hay que elaborarlo en la capital federal. Porque, bueno, es una plaza complicada para el peronismo históricamente. Sí. Y la importancia por poquito pueden ser 4 diputados o 3. Entonces, la importancia de militar el voto en la categoría de diputado de la capital federal es la diferencia entre tener un diputado más o no. Y esa diferencia es sustancial, además de que tenemos la posibilidad real, con el mamarracho de candidato que tiene. Farragosi se llama. Fargosi. Que sigue defendiendo a Esper cuando ya está. Mira, yo creo que... Tiró el celular a la casa del vecino, ¿viste? Cuando fue el allanamiento. Esa no la tenía, porque sí. Ya como viste cuando ya estás medio saturado con un tema. Tuvieron que ir a allanar al vecino ahora. En vez de Bolso López, los celulares de Esper. O sea, y Fargosi lo defiende. Increíble. Y Fargosi, mira, yo los veo muy nerviosos en las redes con el tema de la elección de capital. Yo creo que tiene que ver con eso, con que tiene un candidato, por lo menos una categoría de diputados, que le vamos a estar peleando cabeza a cabeza. Nosotros tenemos la lista de senadores que la encabeza Mariano Recalde, yo encabezo la lista de diputados, y tenemos una oportunidad, como pocas veces en la Ciudad de Buenos Aires, por esto que es un distrito que históricamente nunca le fue fácil al peronismo. Sí. Tenemos una oportunidad histórica. Nunca el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires logró de medio término meter más de 3 diputados. Yo creo que esta vez tenemos la oportunidad, pero necesitamos concentrar el voto en Fuerza Patria. Perdón, te interrumpí. No, digo, porque, a ver, en esta elección, que no se juega nada más, no es una elección legislativa común. ¿No? Es una elección en la que, como decía Itay, hay que evitar que destruyan más de lo que están destruyendo y tratar de revertir algunas cosas. Y además hay un escenario abierto de crisis, donde si vos no tenés la fuerza unificada, con gente que entienda que te puede gustar más o menos Sergio Tomás Massa, pero en la vida hay momentos que hay que elegir y hay opciones binarias, era Milei o Massa. Si sos neutral, estás en el lado equivocado de la historia. Entonces, segundas marcas en esta elección no se puede boludear. No se puede boludear con el voto. Boludear con el voto, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver, ni siquiera es boludear, digo, en algunos momentos, en algunas coyunturas, vos decís, hay que votar como si fuera presidencial. Hay que votar como si fuera un balotaje. Esto es un balotaje. La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, es un balotaje. Acá es Milei o Fuerza Patria. No hay segundas opciones. Porque, primero, lo que es evidente es que lo que le molesta al poder es Fuerza Patria. Claro. O sea, ellos tiemblan a partir de la elección del 7 de septiembre. Lo dijo Mauricio Macri hace 2 días. ¿Cómo lo dijo? Yo no. Dijo eso, que lo que estaba en juego era si el peronismo volvía al poder. Claro. O sea, a ellos, cuando digo ellos me refiero a Milei, a Macri, a Scott Bessent, al poder. Sí. Lo único que va a estar mirando el 26 de octubre es si Fuerza Patria ganó o no las elecciones. Claro. Eso como lo único que les importó el 7 de septiembre fue que el peronismo le ganó por 13 puntos a la provincia de Buenos Aires. Lo que realmente hace daño a este proceso de destrucción, que lo puede frenar, es Fuerza Patria. Revisa que yo conozco un poco más. Viste, siempre aparece alguno para llevarse unos puntitos. Alguno para llevarse unos puntitos. Que tiene unos buenos jingles, que busca tratar de polemizar, o por derecha o por izquierda, ¿viste? Pero sin un planteo sólido y consecuente. Y en un momento donde nosotros, vos sabés, tuvimos un proceso de discusión y debate muy duro. Para nosotros no fue fácil, porque tampoco es que, si bien tenemos una unidad electoral, que es muy importante, todavía no hay una síntesis a futuro. Eso hay que construirlo. En los próximos meses hay que construir un programa, 10 puntos que le podamos explicar con claridad a la sociedad qué es lo que vamos a resolver. Algunas de las cosas las tenemos que resolver incluso antes del cambio de gobierno, con las mayorías parlamentarias que tengamos. Hay un montón de leyes que se pueden sancionar, como se logró con el tema de la emergencia pediátrica. Bueno, Itay te las puede mencionar cuáles son las que sacamos. Discapacidad, emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Vale. La única que no pudimos es jubilaciones, que no nos alcanzan los votos. Bueno, ¿por cuánto nos faltaron? 4. ¿Por 4 votos? En la Cámara de Diputados, 4 votos. Si metemos la cuarta en Capital, que es LU, y 3 más, renovamos 15, metemos 18 o 19, ya tenemos los votos. Ya está. Digamos, la República tiene 3 poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, básicamente, ¿no? Esta es la teoría básica del Estado que yo digo hace 20. Teóricamente funciona así, después funciona de otra manera. Pero el Legislativo hace las leyes y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es hacer cumplir, administrar las leyes, administrar lo que sanciona el Congreso. Bueno, y si no, hay un recurso, si hay conflicto, que es el judicial. Estamos en una situación complicada, pero cuando tenés las leyes, las puedes hacer cumplir. Cuando no las tenés, no las puedes hacer cumplir. Nosotros encontramos porosidad en el Poder Judicial, combatiendo no solamente con cuestiones de denuncias, como en el caso de Spert, sino con la causa alimentos, por ejemplo, que le ganamos 7 veces a Petovelo, que es otra que tiene la sangre en el ojo y está viendo cómo puede hacer para jodernos, y no lo va a encontrar porque, a diferencia de ellos, que son una banda de coimeros corruptos y narcos, nosotros tenemos el culo limpio, lo lamento mucho, no lo van a encontrar. Con esa diputada más de la capital federal, con esos 4 diputados que necesitamos, cambia el escenario político. Entonces, esto es un balotaje. Esto hay que verlo como un balotaje. Y a nosotros nos costó por falta, porque no teníamos esa síntesis programática. Y finalmente, vos fíjate que hoy estamos en un momento en el que... Pero tienen una posición clara hoy. ¿En relación a qué? Y votan prácticamente todos juntos, no los veo. Sí, que frente a Milei, frente a Milei no hay Frente a Milei nosotros no tenemos fisuras. Y además de que no tenemos fisuras, a ver, hay algo que en esta etapa, hay 2 o 3 cosas en esta etapa son importantes. Una es la economía. Y tenemos un muy buen economista de candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Y la otra es la geopolítica.
y tenemos a Tajana, que es el tipo que más sabe de geopolítica del país y te diría de la región, de primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es importante la geopolítica? ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de Scott Bessent y de Trump. Estamos hablando de China. Bueno, vos tenés que tener un tipo que haya ido a China, que haya ido a Estados Unidos, que conozca a los jugadores, que sepa quiénes son, que sepa cómo funcionan, que sepa cómo funciona el Departamento de Estado, no para hacerse el loco y gritar, sino para poder entender cómo frenar las cuestiones destructivas y negociar las cuestiones constructivas, porque nosotros no queremos cortar ni relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ni con China. No queremos que venga Estados Unidos a decir, no, como dijo Scott Bessent, hay que sacar a China de la Argentina. Ni que vengan los chinos a decirnos, tienen que hacer las cosas como nosotros decimos. Entonces, para eso necesitamos gente que sepa de los temas que son hoy relevantes. La macro, la cuestión geopolítica, y después tenemos una cantidad de compañeros en la provincia de Buenos Aires que son de extracción sindical, de los movimientos sociales, etcétera, que saben de lo que en realidad es lo más profundo, lo más importante y lo que hace el corazón de un pueblo, que son sus capas populares, que son las clases más humildes, que son los que peor la están pasando, que son esos pibes y pibas que se quedaron sin la beca Progresar, que es algo que podemos revertir en el Congreso, que ya dimos un paso con la ley de financiamiento universitario. Vos sabés que le sacaron la beca a más de 800.000 pibes. Esos pibes no están más en la escuela, porque era para secundario también, o en los primeros años de la universidad. No están, algunos están de traders, ¿no? Bueno, de traders, cuando te endeudas como trader, ¿qué haces? Como hace el pibe, como hizo el pibe este, claro, que termina de narco y después siendo cómplice de un triple femicidio. O sea, un chabón que laburaba, que quería estudiar, laburaba en el hospital italiano, le venden que va a ser trader, después se endeuda, porque no te haces rico siendo trader, eso es verso, eso es para los grandes fondos de inversión, no es para un pibe. Le venden eso, el chabón se endeuda, se termina laburando en el narcomenudeo, después lo ponen a manejar una camioneta, no sé qué carajo hizo, termina en un triple femicidio. Bueno, esa es la lógica narco de los libertarios estos, que es sacarle la beca a los pibes, y el pibe no es que va a la esquina a jugar al dominó, va a hacer cagadas en la esquina. O va a terminar haciendo laburo infantil, que es algo de la Argentina. No queremos que haya trabajo infantil. No queremos. Nuestras compañeras, Nati Saracho tuvo que laburar de piba. Ella es diputada para que no haya otro pibe que tenga que trabajar de pibe. Fernanda Minio, que va a ser diputada, tuvo que trabajar de piba. La persiguieron a ella, vos sabés cómo la persiguieron, ¿no? Bueno, empezó como funcionaria en Villa La Cava, terminó como funcionaria, sigue viviendo en Villa La Cava, y labura para que los pibes no estén en la droga y no tengan que estar cartoneando con los padres. Es lo que hicimos toda la vida. Entonces, eso es, digamos, es para lo que hacemos política y para lo que militamos socialmente. Y estamos en un momento donde no hay demasiada cosa que discutir, digamos. O frenamos a estos tipos, y en eso no hay fisuras, o estos tipos nos llevan puesto. Entonces, todo lo que se presenta como un debate muy abstracto y muy elevado en esta coyuntura no va. El otro día, Diego Genut, que trabaja en esta mesa conmigo, estuvo con Cristina. Y Cristina, entre las cosas que le dijo, va a haber que prepararse muy bien la próxima vez porque va a ser muy difícil gobernar en estas condiciones, con todo lo que siempre hemos tenido en contra, y ahora con un Estados Unidos muy activo, sí, en contra del peronismo, digámoslo, porque los tipos lo dicen sin ningún problema. Sí. ¿No? ¿De qué manera construir para volver al poder? Mira, yo creo, y lo dijo Itay, que en relación a los Estados Unidos, que es un problema de cómo te plantás a la vida, siempre. No, Estados Unidos no quiere hacer una guerra con el peronismo, una cosa es que le convenga cualquier gobierno arrastrado, pero eso también le convendría a la Argentina, si quiere el día de mañana, tener un acuerdo minero con un país más pequeño, y le conviene tener un presidente débil para poder hacer ese acuerdo. Obviamente que les conviene tener un arrastrado y un empleado de ellos. Pero si nosotros tenemos un gobierno fuerte, no quiere decir que entramos en guerra con nadie. Entonces, yo creo que va a ser difícil por el daño que han generado, pero que todavía estamos a tiempo de revertirlo, y de revertirlo con algunas cosas que son parecen también de sentido común, pero hemos perdido esa perspectiva del sentido común, que es con un proceso, por ejemplo, de construcción masiva de viviendas, que reactiva la mano de obra rápidamente, que en la Argentina tierra no sobra para hacerlo, y esos son los puntos programáticos que tenemos que definir. Yo estuve ayer con Cristina, antes de ir a un acto en La Plata con el AC. Muy lindo el acto en La Plata. También charlé bastante con ella. Tú sabes que veo un clima en el que esa unidad electoral, frente al horror de lo que tenemos enfrente, frente a la humillación nacional, frente a la destrucción de las conquistas sociales, de alguna manera va despejando algunas cositas que había y nos va permitiendo más pensar en síntesis programática futuro. Es decir, discutir menos cuestiones secundarias y pensar más en los núcleos centrales problemáticos y los nudos gordianos que nos va a dejar este gobierno. Y eso a mí me entusiasma mucho, porque veo que hay una perspectiva de mayor unidad conceptual de los actores centrales del peronismo y de Fuerza Patria, con la fuerza suficiente para frenar a Milei, pero también con una perspectiva de futuro. Por eso digo, hay algo que a mí me vuelve a entusiasmar de la perspectiva de esta coalición que tenemos, y me vuelve a entusiasmar en base a la posibilidad de que haya un programa a futuro y de poder frenar toda la mierda que está pasando ahora. No, y un comentario más sobre lo que vos planteabas, Roberto. Yo creo que es cierto que las condicionalidades son graves, e incluso Milei las ha agravado, porque a la deuda que nos había dejado Macri con el FMI, va Milei, le pide 20.000 más, y ahora un acuerdo con Estados Unidos, entonces se van sumando las condicionalidades. Pero también es cierto que tenemos un contexto internacional que, aunque hoy no parezca, es bastante favorable para una política como la que proponemos nosotros. Vos, fíjate, en un mes se va a cumplir 20 años del no al ALCA, ¿no? Del cual, dicho sea de paso, Jorge Tajana fue uno de sus artífices durante el gobierno de Néstor. En ese contexto, Estados Unidos era la potencia mundial indiscutida. Y en ese contexto llevó adelante un proyecto que era una suerte de anexión de América Latina en un área de libre comercio, y los gobiernos latinoamericanos se le plantaron.
Hoy no estamos en ese mundo. Hoy estamos en un mundo mucho más multipolar, donde por lo menos hay una disputa por la hegemonía global, y en esos contextos es donde mejores condiciones tiene un país como la Argentina para desarrollar una política independiente, o sea, para desarrollar una política autónoma, y no solo a nivel local, sino incluso a nivel regional. Mucho más que en el 2005, donde era más difícil. Entonces, hay un contexto geopolítico muy favorable para que la Argentina y América Latina lleven adelante una política de desarrollo autónomo, aprovechando a su favor las tensiones que puede haber entre dos grandes potencias que están disputando. Entonces, si nosotros logramos que el próximo gobierno tenga un proyecto claro, más allá de que nos tenemos que resolver un lastre, porque la deuda con el FMI es un lastre que no tenemos que sacar encima de alguna manera, el contexto internacional puede ser muy favorable para una política de desarrollo autónoma, para una política de integración regional, pero hay que... ¿Vos decís que uno tiene más capacidad de negociación cuando hay dos potencias en Obvio, que cuando hay una... siempre fue así en la historia nuestra. Claro, por eso digo, era más difícil en 2005 y se pudo desarrollar una política autónoma. Había un grupo de líderes. Había un grupo de países, por supuesto, pero yo creo que hay algunas condiciones para que eso se repita en mejores condiciones ahora. Entonces, Ojo, Roberto, había un grupo de países. En realidad, claro. Ahora tenemos un grupo más fuerte de países. Sí. Porque Lula lo tenemos muy fuerte. No sé qué pasa en Chile, ¿no? Bueno, pero, a ver, Chile todavía está de este lado. Lula lo tenemos muy fuerte. Y tenemos México y Colombia. Y no teníamos México y Colombia. Las principales economías. México es un gigante. Entonces, y México tiene una política recontra latinoamericanista. Colombia tiene una política recontra latinoamericanista. Es decir, tenemos un contexto, incluso dentro de Latinoamérica, mejor que el 2005. Porque efectivamente había una ola. Que había era un trabajo conjunto también que hoy no existe. Por eso necesitamos tipo como Tayana. Si pudo articular en 2005, en 2025 puede articular mejor. Porque además los conoce a todos. Conoce a Sheinbaum, conoce a Petro, lo conoce perfectamente a Lula, y conoce la región. Y conoce a los chinos y conoce a los norteamericanos. Entonces, desde luego, nosotros tenemos... El chiste nuestro es vender, no comprar todo. Y vender con valor agregado. Es decir, yo quiero que la Argentina tenga una relación extraordinaria con China. De vender. Productos con valor agregado, servicios que los chinos están consumiendo, incluso servicios, a ver, tan importantes entrenadores de fútbol. Y nosotros... Tenemos. Algunos tenemos. No sé, por ahí lo podemos mandar a Italia que se juega la pelota. Yo no sé, no soy muy bueno en el fútbol, con el ping-pong me defiendo, pero tenemos... en eso son mejores los chinos, me parece, en el ping-pong. Sí, Ahí nada. De docencia, de cosas que se pueden hacer virtualmente. Es decir, la exportación de servicios a China de los países con niveles culturales como los nuestros son altísimos. Tenemos los mejores tecnólogos de Latinoamérica, los mejores científicos de Latinoamérica. Podemos hacer, pero muchísimo por el país, vendiendo. Pero si lo que hacemos es tirar todas las barreras protectorias de nuestra industria, que tiene que mejorar, es cierto, tiene que ser más competitiva, es cierto. Pero vos tenés, Itai conoce mucho de las pymes, yo conozco más las cooperativas. Las cooperativas del sector de indumentaria, que producen toda la ropa que yo llevo por ahí, ¿no? Bajo la marca Carpincho, que de paso te hago propaganda, ¿nunca te traje nada de Carpincho? No. Bueno, te voy a traer. Que son polos textiles que la gente que laburaba en condiciones de esclavitud, esto lo empezamos cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Era por una sociedad sin esclavos ni excluidos. La organización de los cartoneros y la organización de los trabajadores de indumentaria estaban en talleres clandestinos. Logramos desarrollar a nivel nacional más de 100 polos textiles, donde la gente que labura en talleres clandestinos pasó a tener un lugar para laburar. En un pueblo donde había 60 personas laburando, ahora hay 30, pero es así. Sí. O sea, es muy difícil, entre que no tenés mercado y que es imposible competir con las importaciones, es muy difícil. Increíblemente con los cartoneros pasa algo parecido. No se venden cajas, Claro. porque no se vende nada. Entonces hay menos. Pero además abrieron las importaciones de basura, porque son una basura de gente. Entonces abrieron las importaciones de basura. Entonces te viene un container de Estados Unidos, estos no vienen de China, que te lo cobran un centavo, porque para ellos es basura. Claro. Entonces de ese container sacan un poco de cartón, un poco de PET, un poco de esto, un poco del otro. Claro. La industria Todo está el mercado. sobreestocada y caen a los cartoneros. Esa no la sabía. Les agradezco mucho a los dos.